Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario en que estén viendo el video. Vamos a continuar con lo que sería la clase número 2 eh, de nuestra materia. Y bueno, para arrancar vamos a hacer un breve repaso de donde habíamos quedado en el video anterior. Habíamos terminado diciendo que era fundamental que nosotros tengamos un conocimiento, digamos, de la cultura y el lenguaje de nuestro medio, de nuestra organización que va a servir, digamos, como terreno de implementación de nuestras ideas profesionales, puesto que ahí estaban las claves para entender lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que se aceptaba, lo que no se aceptaba en esa organización y cómo esa organización tenía su propia forma de ver no solo el mundo, sino de entender sus prácticas, ¿sí? Y la relación que existe entre nosotros y que eso tenía una correlación con un lenguaje, un discurso que funcionaba, ¿sí? Ratificando, digamos, esas prácticas. No solo que hay una práctica que se ejecuta, sino que hay un discurso que dice y habla de esa práctica y que nos dice que esa práctica está bien, ¿no? Es decir, digamos, nosotros hacemos las cosas que hacemos y cómo las hacemos, porque también tenemos asociado un discurso que nos la justifica, digamos, que se trabaje de esa forma. Y un poco lo que yo les mencionaba, que lo primero que teníamos que hacer antes de venir a implementar nuestra fantástica idea, que seguramente así lo va a hacer, era conocer un poco qué es lo que pensaba a priori, digamos, esa cultura y cómo se manifestaba en ese lenguaje eh, la concepción de lo que podía ser nuestro proyecto de intervención, ¿sí? Siempre voy a hablar en estas primeras unidades del lenguaje y la organización y la cultura de esa organización porque son es el terreno en donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Más allá de lo que técnicamente vamos a querer aplicar, ese es nuestro terreno que tenemos que tratar de conocer bien y sobre todo cómo funciona ese terreno, ¿sí? Bien, habíamos también mencionado que a partir de la observación, ¿no? Que había surgido con esto de la especificidad y la especialización de las tareas, gracias al excedente, se habían desarrollado, ¿no? Un poco dos formas centrales de conocimiento, eh, que era la filosófica y la mística, ¿no? Cuanto a la filosófica, bueno, les voy a dejar acá una pequeña diapositiva donde un poco describe cómo funciona, pero sí me quiero centrar hoy en esta diapositiva, que es un poco cómo fue evolucionando nuestro conocimiento, ¿sí? Nosotros partimos de un conocimiento que se limitaba a nuestros sistemas de conocimiento, es decir, nuestros sentidos. Y esos sentidos, si bien es cierto, bien utilizados, son muy poderosos, eh, nos daban una percepción un poco limitada, digamos, de lo que era el universo, de lo que era nuestro ambiente, es decir, nosotros con nuestros ojos, por ejemplo, para darles un ejemplo, no podemos ver este virus que nos afecta a todo, pero sí lo podemos hacer con un microscopio desarrollado, ¿sí? Entonces, hay algo que sí tenía estos primeros conocimientos y que era, yo voy a hacer un círculo acá, pero era que, si bien es cierto, eran limitados por nuestros sentidos, eran bastante holísticos, es decir, teníamos una concepción del mundo y tratábamos, ¿no?, de explicar este mundo en general. ¿Qué pasó con la especialización? ¿Sí? Fuimos desarmando este sistema, ¿sí?, en subsistemas y nos fuimos especializando, acá siguiendo la flechita del mouse, nos fuimos especializando en disciplinas. Esto nos permitió conocer mucho sobre historia, sobre leyes, sobre técnicas, sobre astronomía, sobre medicina, sobre física, y nos dio cosas como el viaje a la luna, nos dio el tomógrafo computado, nos dio la vacuna contra la poliomielitis o cosas por el estilo. Pero, claro, si yo me posiciono en alguna de estas disciplinas, voy a ver que mi ángulo de visión sobre el resto de los fenómenos es bastante limitado. Esto simplemente lo traigo a colación porque nosotros vamos a intervenir sobre el campo de los recursos humanos, ¿sí? Y los recursos humanos pueden explicarse a partir de cualquiera de estas disciplinas.
Es decir, nuestra variable de trabajo no es un software, no es una PC, ni es tampoco un tablero de comando con indicadores financieros. Nuestra variable es la persona. Y esa persona, de todas las variables que hay en una organización, es la más variable. Entonces, si bien es cierto, vamos a desarrollar expertise y técnicas de recursos humanos, no nos olvidemos de esta visión holística, no solo de la persona, sino del fenómeno organizacional, que es un poco lo que esta materia, en definitiva, va a tratar de transmitir, ¿sí? Así que bueno, esto es solamente para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ver un poquito cómo funciona, o cómo yo les explico a ustedes cómo funciona esta cuestión del lenguaje, la sociedad, etcétera. ¿Sí? Acá en esta pequeña descripción gráfica, bueno, vamos a ver un poco cómo es este proceso de conformación del lenguaje y de nuestras ideas, ¿sí? ¿Qué es el campo con el que nosotros vamos a trabajar? Dada una realidad fáctica, que yo le llamo algo que está allí, ¿sí? Porque es algo que yo no sé qué es, pero está allí, esa realidad fáctica yo la voy a percibir a través de mi sistema sensorial, VAC, ¿sí? VAC es visual, auditivo y sinestésico. No hay magia en eso. ¿Sí? Entonces, a través de mis sentidos, yo voy a tomar contacto con esa realidad y la voy a transmitir hacia el mago de esta cuestión, que es nuestro cerebro. Esta percepción forma parte de mi praxis, de mi experiencia, ¿sí? Que yo la voy a enviar aquí a través de impulsos electromagnéticos y mi cerebro la va a almacenar exactamente igual, ¿sí? A través de impulsos electromagnéticos va a generar una codificación química. ¿Qué pasa cuando yo sueño, por ejemplo? Puedo acceder de manera directa a esa codificación química y puedo reproducir esta experiencia. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo hablar de esta experiencia, no la puedo catalogar, no la puedo transmitir y no puedo generar un concepto para poder manejar esta experiencia de manera autónoma a la realidad física, sino a través del lenguaje. Entonces es este lenguaje como que el que va a ser de mediador y codificador de esta experiencia. Y es la que le va a hacer dar un sentido. ¿Sí? Eso ya lo había mencionado creo que en el video número 1. Ahora bien, este lenguaje es aprendido. ¿Sí? Aprendido. Y me llega a mí también dado por una cuestión social. O sea, este lenguaje no me lo acabo de inventar yo y es único en mí, sino que es social. ¿Sí? Entonces, en este traslado, en este intercambio lingüístico, me van a venir también las experiencias sociales, ¿sí? Y este procedimiento que yo voy a hacer de manera autónoma, también lo hace la sociedad de manera colectiva. Entonces, en este lenguaje y en este intercambio lingüístico, yo voy a ir heredando también percepciones sociales. Por eso en el primer video les decía que no todo es cultural, porque hay una praxis individual, pero la resultante, o sea, el concepto final de esta idea de árbol, va a ser, ¿sí?, la sumatoria, ¿sí?, de mi experiencia, de mi capacidad de percibir esto, además de una influencia social, ¿sí?, que me viene dada a través del lenguaje y a través de las prácticas que ejerce esta sociedad en relación a este objeto. ¿Sí? Bien, ¿qué va a suceder? Este objeto no es la realidad, ¿sí?, es el objeto. Y este objeto ha sido construido en una relación entre mi praxis y la social, ¿sí? Entonces, punto 1, no es la realidad. Entonces yo no puedo pretender, ¿sí?, que mi concepción de esta idea final se tome como una representación directa, fidedigna de la realidad, puesto que no lo es. Y mucho menos puedo pretender que si yo vengo de un entorno social distinto o me estoy introduciendo en un entorno cultural distinto, llámese, voy a comenzar a trabajar en tal organización,
mi sistema de representación, este concepto final, sea exactamente igual. Esto la PNL lo explica de con una frase muy simple que a mí me encanta. El mapa no es el territorio, es decir, nuestro mapita A4 de la República Argentina no es la República Argentina, ¿sí? Es nuestra representación. Entonces esto nos plantea algunos desafíos. En primer lugar, no pretendamos que nuestra idea, saquemos árbol, nuestra idea de desarrollo organizacional, en primer lugar, sea la única y real, sino que es nuestra idea. En segundo lugar, que nuestra idea puede no ser la misma que desarrolle esta sociedad, esta cultura en donde yo voy a intervenir. Y otra cosa es que si yo lo voy a ver desde el punto de vista del lenguaje, no solo se trata de la idea, sino también se trata de cómo lingüísticamente manejamos esta idea, o sea, es decir, qué significa para este entorno donde yo voy a trabajar la idea o el concepto de desarrollo organizacional. ¿Sí? Entonces, de ahí viene una reflexión muy importante. Y es que a veces nosotros creemos que tenemos una excelente idea y que es la solución a todos los problemas de tal o cual organización, lo cual seguramente es así. Pero ¿qué sucede? Esa idea, ¿sí? Ese concepto, empieza a como o chocar o no encontrar una manifestación, un entorno, digamos, viable dentro de esta cultura. ¿Por qué? Porque esta cultura ha elaborado este pasaje de manera distinta. ¿Sí? Entonces, digamos, antes de proponer ideas, antes de, digamos, tratar, digamos, de imponer o de sugerir, digamos, nuestros proyectos, tenemos que conocer bien cómo funciona esto y cuál es la idea o este concepto que tiene esa cultura de esa organización de lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Esto es un primer tema que quiero que veamos ahora de esta segunda clase, que es muy importante porque es lo que nos va a, en definitiva, marcar el devenir de nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Nosotros vamos a actuar más allá de la parte técnica, de la metodológica, de recursos humanos, de comunicación, de seguridad e higiene, en un entorno lingüístico y cultural, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a ver cuáles son las lógicas y cómo se construyen estos entornos lingüísticos y culturales. Bien, voy a terminar acá este pequeño video para que esto quede claro y después seguimos con el segundo video de la clase.